Cada año salen multitud de películas de terror, pero que sea una película de terror no tiene por qué significar que da miedo. El terror engloba muchas sensaciones y géneros que no tienen por qué ir de la mano con el miedo. Y bueno, evidentemente hay películas que intentan dar miedo, pero no lo consiguen. Por eso es que hoy os vengo a hablar de películas de terror que sí dan miedo. O por lo menos, que a mí sí me dan miedo. El miedo es subjetivo, y lo que a mí sí me ha logrado causar miedo puede que a ti no lo consiga dar. Y eso está bien. Es solo un vídeo de recomendaciones de cintas que podrían funcionar en ti. No es una verdad universal. Me callo ya. Empiezo con las recomendaciones. Vale. La primera película de la que hablaré espero que sea un tiro seguro. Si hay dos cosas que casi siempre funcionan a la hora de dar miedo son el terror japonés y el cine fan footage o cámara en mano. Son siempre apuestas seguras a la hora de recomendar. Los japoneses hacen un terror diferente, juegan muy bien con las diferentes técnicas que existen y siempre tienen propuestas originales que crean nuevos estándares del género. El cine fan footage tiene mucho encanto por su sencillez. Da miedo por su realismo y nos ha dado muchas obras maestras del género. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando juntas ambas cosas? Pues que recibimos películas como Noroi. Noroi es un falso documental japonés grabado en gran parte en cámara en mano. Seguimos la historia de Masafumi Kobayashi, un reportero de lo sobrenatural, a lo Iker Jiménez. Su último documental nunca fue mostrado al público por ser considerado demasiado perturbador para la televisión. Ese documental en cuestión es el que estamos viendo. El documental es Noroi, la maldición. En este documental, Kobayashi explora incidentes paranormales aparentemente no relacionados conectados por la leyenda de un antiguo demonio llamado Kagutaba. Cuanto menos sepáis de la película, mejor. Es una cosa que recomiendo disfrutar con la menos información posible. Sí es verdad que yo no creo que sea una película perfecta. Dura casi 2 horas y se hacen un poco bola. Algunos momentos son un poco de relleno, y creo que sobre la mitad el ritmo decae un poco. Tampoco creo que sea lo mejor del director, Kori Shiraishi, que tiene una serie llamada Senritsu Kaiki que recomiendo siempre que puedo. Pero Noroi es una película que consigue dar miedo, y no poco. Noroi brilla en su construcción de tensión. Todos los momentos memorables son en parte memorables por todo lo previo que lleva a ese momento. Son escenas muy cuidadas, grabadas con mucho tacto y gusto, y que saben generar terror. Se beneficia mucho el formato y ese toque realista que tiene el que sea un falso documental le da una capa de credibilidad a la película que la beneficia bastante. Es una historia clásica de demonios japoneses, pero llevada a cabo de una manera casi perfecta. La película también brilla en su construcción de atmósferas y ambientes, todos terroríficos y los que hasta los personajes están a punto de llorar de miedo, más o menos como yo. Es una película con mucha personalidad y encanto, que le rinde homenaje a los programas de fantasmas que todos hemos visto en algún punto de nuestras vidas, pensando que eran reales. Yo de pequeño pensaba que Grave Encounters era un documental, imaginaros el nivel. Si te gustan este tipo de programas, Noroi es definitivamente tu película. Y si no es el caso, échale un vistazo de todos modos. Hay mucho que disfrutar en Noroi y puede que se convierta en tu nueva obsesión durante una temporada. Los momentos brillantes de Noroi, sus highlights, son muy altos y te hacen perdonar sus fallos sin pensarlo demasiado. Quizás algunos no son muy fanáticos de la estructura de la película, que tampoco destriparé, pero si estáis dispuestos a perdonar ese aspecto, si no os gusta evidentemente, vais a ver una película fantástica. Y si la ves y te gusta, échale un vistazo al resto de la filmografía del director, que también hay joyitas. No comiendo. La primera película de la que hablaré es La autopsia de Jane Doe. Esta película fue una gran sorpresa para mí. Cuando la vi fui con las expectativas de que iba a ser una película de terror más, con alguna idea interesante pero poco más. Qué equivocado estaba. Contexto: Jane Doe y John Doe son los nombres que se usan en los sistemas legales ingleses, americanos y canadienses para referirse a alguien cuyo nombre es desconocido. Bien, con esto dicho puedo decir que en La autopsia de Jane Doe seguimos a Tommy Tilden, el forense de la ciudad interpretado por Brian Cox, y su hijo Austin, interpretado por Emil Hirsch. Una noche en la morgue les llega el cuerpo de Jane Doe, una joven que fue encontrada muerta en la escena de un crimen, pero con el cuerpo completamente intacto, sin un rasguño, como si no le hubiese pasado absolutamente nada. Austin y su padre deberán investigar las causas de la muerte de la joven, mientras poco a poco van descubriendo que esta joven no era normal y tenía vínculos con fuerzas sobrenaturales. Una de las cosas que hace muy bien esta película es mantener la tensión constantemente, un miedo de no saber qué es lo que va a ocurrir sabiendo que cualquier cosa puede ocurrir en cualquier momento. Los momentos tranquilos son interrumpidos por cosas completamente terroríficas. Todo esto con un constante misterio de no saber quién es Jane Doe, de dónde sale o qué le sucedió. Es un misterio muy bien desarrollado que consigue mantener
mantenerte interesado el tiempo suficiente como para que no termine siendo aburrido. Además de todo esto, la película es bastante corta, no llega a durar ni 1 hora y media, por lo que ni siquiera le da tiempo a ser aburrida. Tiene un buen ritmo y todo pasa lo suficientemente rápido. Tiene unos sustos creativos y bien construidos. Los actores están muy bien y se ve que quieren hacer una buena película. La trama es interesante, es una película corta, no sé, no veo ningún motivo que consiga echar a nadie atrás. A mí, personalmente, no me gustó demasiado el final, pero eso ya es cosa de cada uno. Quizás es un problema solo mío. Y, por si fuera poco, es una película basada principalmente en autopsias. Quizás es cosa mía y estoy mal de la cabeza, pero todo este tema se me hace muy interesante, y ver una película que trata el tema de manera tan detenida y dándole tanta importancia me llama la atención, hasta el punto que quizás hubiese preferido algo menos de componente sobrenatural y más componente realista, de averiguar qué le pasó a Jane Doe. Pero todo esto son tonterías mías, es una muy buena película que, por lo menos a mí, sí me consiguió dar miedo por momentos. Si no la has visto te la recomiendo bastante, además de que es muy corta, no tardarás demasiado en verla. Decir también que el director es el encargado de dirigir la futura adaptación cinematográfica de Bendy and the Ink Machine, así que si te gusta el juego y tienes ganas de ver la adaptación, te podría venir bien esta película, para imaginarte más o menos por dónde pueden ir los tiros. Mención especial a otra película de director, Trollhunter. No es de terror, pero es una película muy entretenida que destaca mucho entre los fan footage, aunque no mucha gente hable de ella. En fin, que André Obredal es un muy buen director que se debería tener más en cuenta. Barbarian es una película estrenada en el 2022. Protagonizada por Georgina Campbell, Bill Skarsgård y Justin Long. Barbarian comienza con nuestra protagonista llegando por la noche a un Airbnb que tenía reservado. La calle está vacía y todo está muy oscuro. Da un poco de miedo estar ahí fuera. Intenta abrir la puerta pero no es capaz. El código no funciona. Tras pasarse un rato ahí fuera, esperando, se da cuenta de que hay alguien dentro del Airbnb, cosa que no debería pasar. Abre la puerta un hombre alto y un poco extraño, y le explica a nuestra protagonista que el Airbnb lo tenía reservado él, que no es alguien que se haya colado en la casa. La protagonista le cree y le dice que se irá a otro lugar a dormir. Este hombre insiste en que no se vaya, que ella también alquiló el Airbnb al igual que él y tiene el mismo derecho a dormir en él. La protagonista acepta pasar ahí la noche, con un desconocido un poco extraño que dice cosas un poco extrañas. Y ahí es cuando la película empieza de verdad. Barbarian es una película que hay que ver sin saber absolutamente nada de ella. Lo que os he contado es un resumen de los primeros 5 minutos de película, no es nada comparado a todo lo que sucede después. Skarsgård da una actuación de las suyas, haciendo de un personaje extraño del que no sabe si confiar o no, y la película logra muy bien ponerte los zapatos de la protagonista, siente su incomodidad y su desconfianza. No es una protagonista tonta y sabe qué decisiones tomar, algo poco común en el género. Me gustaría hablar mucho más sobre la película, pero no os quiero estripar nada de lo que ocurre, así que diré poco más. Es una película muy tensa, muy bien grabada, muy original y muy lograda. A mí me encantó y genuinamente me consiguió dar miedo. ¿Que por qué dije al principio que Barbarian es un caso un poco peculiar? La película da un giro brusco de tono y género en su segunda mitad, y eso ha echado a muchísima gente de atrás. Hay muchas opiniones que aplauden la primera mitad pero no compran la segunda parte, y lo veo normal. No es mi caso y es algo que incluso a mí me suma. Ver al director atreverse a hacer algo así de diferente tiene mucho mérito, pero comprendo a la gente a la que esta decisión les arruinó toda la película. Yo la recomiendo, y si no soportas la segunda mitad, por lo menos te llevarás una primera parte de película muy disfrutable y bien lograda. Es la primera película del director, Zack Cregger, y este año estrena su segunda película, Weapons, por lo que es un director al que todo el mundo debería echarle un vistazo. Las reacciones que ha causado el tráiler de Weapons la sitúan como posiblemente la película de terror más esperada de todo el año. También el año que viene dirigirá una nueva adaptación a la gran pantalla de Resident Evil, así que si sois fans de la saga estaría bien que vieseis Barbarian para ver más o menos por dónde podrían ir los tiros. La primera película de la que hablaré es The Wailing. ¡Qué joya de película! Conocí esta película por Twitter. Es de ahí de donde sacó gran parte de mis recomendaciones. Me salieron unas cuantas capturas de pantalla de algunas escenas de la película y me llamó mucho la atención. La busqué en Google, vi que duraba 2 horas y media y cerré la pestaña. Unos cuantos meses después me aburrí en mi casa y decidí que por fin era el momento de verla. Ojalá haberla visto antes, porque me encantó.
The Wailing es una película surcoreana estrenada en el 2016. Contó con gran éxito durante su recorrido en festivales y durante su recorrido en salas, donde recaudó cerca de 50 millones de dólares. Eso, para una película de terror coreana, es muchísimo. La película está protagonizada por un policía que investiga una serie de misteriosas muertes y enfermedades en una remota aldea coreana para salvar a su familia. Una premisa aparentemente simple, que se va complicando minuto a minuto hasta dejarte completamente confuso. Yo admito sin ningún tipo de problema que termine la película sin saber muy bien qué acaba de pasar. Tuve que ver el típico vídeo de explicando el final de The Wailing. Es una película que cae en muchísimos tópicos del cine de terror, pero siempre les da una vuelta para sorprenderte. Y lo consigue, vaya que sí lo consigue. Al usar tanta mitología coreana, todos esos tropos típicos del género se sienten renovados, como si fueran algo nuevo. Además, al ser una película coreana, tiene ese típico punto goofy ridículo del cine del país, teniendo partes de comedia que alivian un poco el ambiente y te dan algún respiro, que es necesario y se agradece bastante. La única pega que le veo a la película es la duración. La primera mitad de la película es una introducción al espacio, a los personajes y a la situación, pero al ser una película de, como ya dije antes, más de 2 horas y media, muy lenta, que recae tanto en el diálogo, que no pase casi nada en 1 hora es una gran pega. Mucha gente verá esa mitad, dejará la película y dirá que es muy aburrida, pero si le das una oportunidad y te llegas hasta el final, serás recompensado con una película loquísima que no te dejará indiferente. Yo, en lo personal, no veo demasiada molesta la duración. Esa primera mitad de cinta añade a la atmósfera creada y consigue que toda la segunda mitad tenga más fuerza. No sé si es cosa mía, pero disfruté ambas mitades. No puedes confiar en nada de lo que estás viendo, tienes miedo, pero no sabes exactamente de qué y eso solo suma muchísima tensión. Fui la persona más paranoica del mundo viendo The Wailing, sobre todo en ese último acto de la película, cuando todo se descontrola. Pasan muchas cosas impactantes a la vez y muchos giros en la trama. No tienes ni un segundo para respirar. Es una película increíble, con una imagen y mitología muy interesantes y definitivamente a mí me dio miedo. Que no se asuste la duración y entras a verla abiertos a cualquier cosa que pueda ocurrir. Nunca has visto algo como The Wailing. Soy el mayor fan de las películas fan footage, y por más mala que sea la película, siempre le intento ver las partes positivas. Así que tenía que recomendar una película del género sí o sí. Podría venir y recomendar REC o La Bruja de Blair, pero he decidido hablar brevemente de una pequeña joya, que esas películas ya están muy vistas. Hell House LLC fue una pequeña película que encontré en Letterboxd por pura casualidad. Me llamó la atención la portada, vi que no duraba mucho y decidí verla. No me arrepiento ni un pelo. No os quiero contar demasiado porque cuanto menos sepas, más la disfrutas, pero os cuento brevemente lo que es. Funciona como un fan footage y a la vez como un falso documental. La película aprovecha muy bien su formato para generar escenarios y momentos tensos. No hay grandes sustos ni ruidos extremadamente altos. El miedo viene de ruidos que se escuchan en la lejanía y de las zonas oscuras del hotel. Hay un par de escenas en concreto que me dejaron con muy mal cuerpo y que de vez en cuando recuerdo y digo, no voy a volver a ver esto nunca más en mi vida. He visto la película 3 veces más o menos. La primera escena memorable es con una luz que parpadea. It's pretty good, man. I think we're in fucking business, man. Yeah, we're. Hey, man. How many freaks did we have? 3 freaks. Oh, what's going on? Are you sure? Es una escena muy bien construida que tampoco te explica lo que está pasando y te mantiene igual que el protagonista, asustado y sin saber qué hacer en esta situación. Solo ves siluetas y sombras, y apenas tienes tiempo para ver quién o qué se está acercando. La siguiente escena es la más famosa de la película, la del payaso. Whoa, shit, dude. What's up, man? What are you looking at? Holy fuck! Got me, man. En el contexto de la peli quizás no te ha dado más esta escena, pero créeme, cuando la veas dentro de la película te va a cambiar el pensamiento, te dejará con muy mal cuerpo. Hay 1000 partes así en la película y vale la pena verla, sobre todo si os gusta este tipo de cine. Es eso, crea tensión y no usa ruidos muy fuertes para asustar. Es diferente y está muy bien construida. La película no es muy difícil de encontrar subida a YouTube, así que si te pica la curiosidad y quieres verla ya sabes qué hacer. También hay otras 3 películas de Hell House LLC, y a falta de ver la cuarta película no las recomiendo demasiado. Ninguna llega a ser ni la mitad de lo que era la original. Aún así, como poco están entretenidas. Como este vídeo, si te estoy entreteniendo y todo eso, déjate un like ahí abajo que ayuda al canal. Gracias. Volviendo a la película, también se merece una mención aparte del final, que te deja igual de confundido y no te resuelve ninguna duda. Pero está curioso.
Oddity fue mi gran sorpresa del año pasado. Entraba a Twitter y cada poco rato leía tweets sobre la película, con muchos diciendo que era la mejor película de terror del año, así que sí o sí tenía que verla. Hay una escena en concreto que resume perfectamente lo que es la película. Nuestro personaje, Dani, se encuentra sola en su nueva casa, completamente vacía de noche y en medio de la nada. Sale de casa, va al coche a coger algo y vuelve a entrar. Alguien empieza a golpear la puerta violentamente y Dani mira a ver quién es. El hombre que golpeaba la puerta tiene una apariencia peculiar, no parece alguien completamente cuerdo. Este hombre, asustado, le dice a Dani que está en peligro, que al salir de casa hacia el coche se dejó la puerta abierta y alguien se coló en casa. A Dani le cuesta creerlo, aún más al enterarse de que este hombre es un paciente de su marido, que es un psiquiatra. El hombre sigue insistiendo en que Dani está en peligro y le pide que llame a la policía. Dani empieza a dudar de si de verdad está en peligro. La escena sigue, pero no quiero hacer spoiler porque vale la pena experimentarla. Crea tensión con mucha facilidad, no te enseña nada y te pone la situación del protagonista. ¿Tú crees que este desconocido está mintiendo o de verdad no está sola en casa? También es la típica película en la que hay un muñeco encantado que se mueve solo y da bastante miedo. Y eso siempre suma puntos. Es que mirad esto, ¿cómo no va a dar miedo? Y también tiene sustos, pero son muy buenos sustos, muy bien construidos. Así que se perdona. Te mantiene intrigado, está muy bien actuada, tiene muchos momentos memorables, está llena de giros de guión inesperados, te asusta. Tiene todos los ingredientes de una buena película de terror, no se le puede pedir más. Y recuerdo que tiene un muñeco grande, encantado, muy desagradable que se mueve solo, que eso nunca falta en una buena película de miedo. La primera película de la que hablaré es Watcher. Watcher es una película estrenada en 2022, dirigida por Chloe Okuno y protagonizada por Maika Monroe, a la que seguramente ya conozcáis por It Follows o por Longlegs. La película nos presenta un matrimonio, Julia y Francis, que se mudan a Rumanía, ya que al marido le sale una oferta de trabajo que no quiere dejar pasar. Debido al trabajo de Francis, Julia se queda sola en casa la mayoría de días, sin conocidos ni amigos y en un país donde ni siquiera sabe hablar el idioma. Julia no tardará en darse cuenta de que alguien en el edificio al otro lado de la calle se pasa todos los días mirando por la ventana, observándola en todo momento. Esto la asusta, aún más cuando se entera de que hay un asesino en serie suelto por la ciudad. Watcher es una película incómoda. Te sientes como la protagonista, solo y perdido, sin entender el idioma y sin compañía, con alguien observándote y siguiéndote a todas partes. No es una película de grandes sustos, no vas a saltar del sofá ni a meter un grito que deje sordo a los vecinos, pero vas a estar todo el tiempo tenso y con un sentimiento de aislamiento que deprima a cualquiera. Yo me pasé toda la película con la paranoia en la cabeza de que la protagonista estaba siendo constantemente perseguida, aunque no siempre fuese así. La conversación en el metro, de la que no daré detalles porque no vengo a estriparos la película, es una de las escenas más tensas que he visto en muchísimo tiempo, siendo lo silenciosa y aparentemente tranquila que es. Maika Monroe está fantástica, como de costumbre, y además es una película muy bien dirigida. Es la primera película de la directora, así que si mantiene el nivel será una directora a la que tener en cuenta en el futuro. A mí me gustó un montón y fue una muy buena sorpresa. Entré a la película sin saber absolutamente nada y me llevé una muy buena experiencia, por llamarla de algún modo. Y hay que mencionar obligatoriamente la fotografía de la película, que consigue unos planos espectaculares y muy llamativos. Hace un par de años fui un verano de vacaciones a Rumanía y lo disfruté un montón. Es un sitio muy bonito y con muchas cosas bonitas. Menos mal, y de verdad, menos mal, que no vi la película antes de hacer el viaje, porque si llega a ser así, cancelo el viaje y me quedo en mi casa encerrado. Tengo una relación complicada con Lake Mungo. Estuve escuchando durante años que era una película revolucionaria, algo que daba muchísimo miedo de una manera muy original y que era una cinta que se te iba a quedar grabada en la cabeza. Algo muy importante para el género. Y después de tanta expectación vi la película y no me gustó. De hecho, mi review fue esta. Me terminó aburriendo, y al no prestarle atención ni estar totalmente enganchado, sus momentos más impactantes y memorables no generaron ningún efecto en mí. Supe ver y apreciar lo original que era. Está muy bien lograda y editada,
Pero en cuanto a narrativa, lo más importante de la película, me interesó entre 0 y nada. Tras otros 2 años de escuchar a todo el mundo flipar con Lake Mungo, decidí darle una segunda oportunidad. Sabiendo cómo era la película y a dónde me estaba metiendo, quizás me gustaba más. Además, yo tengo muy mala memoria, no me acordaba de casi nada, así que oye, casi como si no lo hubiese visto antes. Y ahí sí, ahí fue donde vi y aprecié la belleza de Lake Mungo. La película es un falso documental que nos narra la historia de los Palmers, una familia australiana que empieza a experimentar sucesos extraños después de que la hija pequeña, Alice, de 16 años, se ahogara en una presa local. La película no es terrorífica en el sentido de que vayas a estar semanas y meses sin dormir, es terrorífica por lo deprimente que es. Estás viendo una familia rota después de un suceso trágico intentar recomponerse, mientras agarran a lo que pueden como señal de que su querida hija sigue ahí. Es una película muy dura, oscura, dramática, pero sobre todo realista. Todo está tan bien logrado, tanto en lo técnico como en las interpretaciones, que alguien que vea la película sin saber que es ficción se puede creer que es un documental real. Las partes de la película, con las apariciones fantasmales o los sucesos extraños, no son espectaculares, en el sentido de que no son un espectáculo. Son sombrías, lentas, minimalistas y una vez más, realistas. Recuerdan a los vídeos que veía de pequeño de 10 fantasmas reales captados en cámara 100% real, no fake. Son momentos que brillan y le dan esa capa de terror que necesita la película. Te dan escalofríos y no solo por los vídeos en sí, también por las narraciones de los testigos. El escuchar al padre estar aterrorizado y a la vez en cierto modo tranquilo, al ver una silueta que podría no ser nada en la esquina de un vídeo que grabó a muy mala calidad una noche en el salón de su casa, es inquietante. Y te dejará mal cuerpo durante una buena temporada si consigues conectar con la historia. Yo no lo hice la primera vez, y no fue hasta años después que por fin entendí la película. Si la viste hace tiempo y no te apasionó, te recomiendo encarecidamente darle otra oportunidad. Quizás tienes la misma suerte que yo. Y bueno, evidentemente hay que mencionar ese final. Precioso y a la vez terrorífico. Es uno de esos finales que se quedará contigo una buena temporada. ¡Qué peliculón! No le haré caso nunca más a mi yo del pasado. It's getting closer. And I don't feel ready. I feel like I can't do anything. Imposible no mencionar algo de terror asiático. Es como la apuesta más segura. Con estos vídeos a veces recomiendo películas que no sé si darán miedo a la mayoría del público, aunque a mí sí me diesen ese efecto, por lo que no siempre sé si las recomendaciones van a funcionar. Pero eso no pasa con el terror asiático. Sé que cuando lo recomiendo siempre va a funcionar. Tiene un algo que vuelve loco a todo el mundo. Kairo, conocida internacionalmente como Pulse, es una película de terror japonesa dirigida por Kiroshi Kurosawa, a quien quizás conocéis por Cure. En Pulse seguimos dos historias paralelas. No revelaré nada de estas historias, ya que es una de esas películas en las que cualquier detalle se puede considerar un spoiler. También tendré cuidado con lo que muestro de fondo en este vídeo. La película va mayoritariamente sobre la soledad, del miedo a estar solo y morir solos. Tiene un mensaje sobre los ordenadores y los vínculos creados por las tecnologías que es muy aplicable a la actualidad. Es una película muy interesante y que recomiendo a cualquier persona, incluso a los que no son apasionados del cine de terror. Y bueno, sí, da mucho miedo. Los sustos y los momentos más tensos están construidos a la perfección, sin dejarte respirar. Es como gran parte del cine de terror asiático, un terror pausado, silencioso y con una tensión continua. El sonido en esta cinta es una locura. Durante toda la película estás escuchando ruidos extraños y susurros en tu oído. La paranoia es constante. Y esto es algo que os gustará a muchos. Es, en mi opinión, la película que describe y muestra mejor el terror e inquietud que da los espacios liminales. Todo está muy vacío, con lugares comunes que a todos nos pueden recordar a espacios que conocemos y en los que hemos estado. Espacios en los que puede habitar cualquier cosa. Son sitios que nos dan esa falsa sensación de familiaridad y seguridad que buscamos en cualquier espacio. Es una película que transmite perfectamente lo que son los espacios liminales, y a cualquier fan de este concepto le gustará este aspecto de la cinta. Personalmente, yo no fui muy fan del final de la película ni de las implicaciones que tiene. Es todo como muy grande para lo pequeña y personal que se siente la cinta, pero más allá de eso me parece fantástica. Da miedo y tiene un mensaje muy moderno e interesante. Está repleta de momentos duros y no se corta ni un pelo a la hora de mostrarte ciertas cosas. Y eso la hace una película un poco dura de ver. No verás mucha sangre ni cosas muy bestias, pero te va a dejar completamente vacío y drenado de emoción. Después de verla toca ver un par de comedias tontorronas de Adam Sandler para alegrar un poco el día, que si no, todos terminamos tocados. También hay un remake americano, el cual no he visto, pero parece ser que os lo podéis saltar. Recomiendo encarecidamente esta película, os gusta el terror asiático, los espacios liminales o las películas simplemente tristes. Pulse estuvo adelantada a su tiempo y si os gusta se quedará en vuestra cabeza durante una buena temporada.
Hace unos cuantos vídeos, en otra parte de esta serie, recomendé la fantástica Oddity. No conocía nada del director y me pilló completamente por sorpresa la ambientación y el mal rollo general que desprende la película. Da el mismo miedo que da el típico callejón sucio y guarro de una ciudad por la noche. Bien, pues al descubrir que era la segunda película del director irlandés Damian McCarthy, sabía que tenía que ver su debut. Si su segunda película ya era así, ¿cómo sería su primer intento a darle pesadillas a todo el mundo? Pues fue fantástico. Caveat salió en 2020 y quizás por eso no cogió la misma fuerza y popularidad que Oddity. Fue un año complicado para el cine, pero eso para nada refleja su calidad. En Caveat seguimos la historia de Isaac, un hombre que, debido a un reciente accidente, tiene pérdidas de memoria. Isaac es visitado por Moe Barrett, un hombre que dice ser su amigo, aunque Isaac no lo recuerda, y le propone un trabajo. La sobrina de Moe, Olga, es una joven que padece de trastornos mentales provocados por los recientes y trágicos fallecimientos de sus padres, y necesita cuidados diarios de los que Moe no puede hacerse cargo siempre. Moe le ofrece a Isaac 200 euros al día por cuidar a Olga durante 5 días, una oferta buenísima, pero que suena demasiado bien. Isaac acepta la oferta y poco después llega a la casa de Olga. El primer problema viene cuando ve que la casa en la que se tiene que quedar 5 días está en una isla en medio de un lago y a la que solo se puede acceder mediante una pequeña barca. Tampoco ayuda que el pobre Isaac no sepa ni siquiera nadar. El segundo problema viene cuando Moe avisa a Isaac de que tiene que llevar una cadena enganchada a él durante toda su estancia, ya que ayuda a Olga a que no tenga miedo de que la vaya a atacar a su habitación. Todo esto suena raro. Muy raro, y Isaac no tardaría mucho tiempo en empezar a experimentar y ver cosas extrañas en toda la casa. Caveat es una película curiosa. No está plagada de jumpscares y su miedo proviene, al igual que el de Oddity, de la atmósfera que rodea la cinta. Los sonidos extraños que se escuchan por toda la casa, los tirones a la cadena que siente Isaac, los rincones oscuros de cada pasillo, todo te hace confiar en lo que estás viendo y escuchando. Y en una buena película de terror no puede faltar un juguete que da muy mal rollo. No tiene por qué estar maldito o cobrar vida. Si ya da mal rollo, únicamente con su aspecto es un punto extra. Y si encima toca un instrumento, pues mucho mejor. A todo este sentimiento de incomodidad se suma que nuestro protagonista no recuerda casi nada de su vida. Se fía, al igual que el espectador, de lo que le cuenta el resto de personajes. Es un protagonista que funciona muy bien a la hora de poner al espectador en sus zapatos. Descubrimos junto a él todo lo que está pasando y nuestras sorpresas son sus sorpresas. Nos hace desconfiar de todos y cada palabra que escucha se pone en duda. ¿Qué hay de verdad en lo que le cuentan? ¿Qué hay de real en lo que ve y oye? ¿Qué hay de cierto en lo que recuerda? Hay muchísimas preguntas a lo largo de la película y hay diferentes maneras de leer las situaciones y diálogos. Es una película que se deja ver y es muy abierta a que cada uno tenga su propia interpretación sobre el asunto. Todo es tan surrealista y se siente como una pesadilla que hasta las cosas más normales te hacen dudar. Me dio miedo, me mantuvo entretenido y me dejó pensando durante los créditos. No se le puede pedir más a una película de terror. Y el conejo da muy mal rollo, mola. Si te gustó Oddity, es un visionado obligatorio. Se nota que es del mismo autor y comparte las mismas características que hacen a Oddity una película tan buena. Y lo mismo al revés, si ves Caveat y la disfrutas, deberías ver Oddity. La siguiente película es algo desconocida. El director David Bruckner, a quien seguramente conozcáis por El Ritual o la última película de Hellraiser, estrenó en 2021 su tercera película, The Night House. Fue un año marcado por el COVID, en el que muchas películas pasaron sin pena ni gloria por cines ya que nadie se atrevía a ir. Y esta película es una de esas que no tuvieron demasiada suerte. Quizás de haber salido en otro momento todos estaríamos hablando de ella. The Night House trata sobre Beth, una profesora que intenta volver a la normalidad tras el inesperado suicidio de su marido. Su marido era arquitecto y construyó la casa de su mujer al lado de un lago. Tras pasarse varias noches con extrañas pesadillas y viviendo sucesos extraños, Beth da un paseo alrededor del lago para darse cuenta de que al otro lado del agua hay una casa exactamente igual que la suya, con la única diferencia de que esta está invertida. ¡Qué barbaridad de película! Por sí sola ya tiene una premisa muy original y no te esperas nada de lo que está por ocurrir en la trama. Es imposible ver la primera mitad de la película y saber cómo se va a desarrollar la segunda mitad. Es un misterio muy bien llevado y resuelto y se va apoyado por una protagonista fantástica. El personaje de Beth está muy bien escrito, pero sobre todo está muy bien interpretado por una fantástica Rebecca Hall que lo da todo en este papel. Ella es el motor de la película y todo sería mucho menos efectivo e impactante si no lo hiciese tan bien como lo hace. Y sí, da mucho miedo, tanto por los jumpscares como por la película en sí.
Yo, igual que mucha otra gente, soy muy crítico de los jumpscares, de los sustos fáciles. Es un recurso muy sencillo de hacer y algunas películas los usan demasiado. Es la manera más vaga y perezosa de hacer una película de terror. No tienes que construir una atmósfera ni una ambientación terrorífica. Tan solo tienes que poner un sonido fuerte en un momento silencioso y ya está. Ya le das un susto al público. Pese a todo esto que he dicho, hay películas que no abusan del recurso y los usan de una manera muy creativa, creando una tensión previa y logrando, al fin y al cabo, un buen jumpscare. The Night House es una de esas películas y tiene algunos de los mejores jumpscares que he visto en los últimos años. Y, más allá de eso, la película en sí da bastante miedo. Es una película incómoda y triste, y pasamos miedo desde el punto de vista de la protagonista, una protagonista que no sabe lo que está pasando, al igual que el espectador. No sé, es una película hecha con mucho tacto y atención al detalle, y se nota minuto a minuto. La fotografía también se merece una mención. Está muy bien grabada y tiene planos muy bonitos y creativos, en los que se aprovechan todos los recursos disponibles para darle una imagen a la cinta que la distinga del resto, y la haga destacar. Si no la has visto, la recomiendo encarecidamente. No conozco a mucha gente que la haya visto, pero todos los que lo han hecho han salido encantados de la película. La recomiendo mucho, tanto por el terror que transmite como por la trama, la protagonista y todo lo que gira a su alrededor. Hay un poco de todo para todo el mundo. Salgas más o menos convencido de ella, algo te habrá llamado la atención, estoy seguro. Supongo que muchos habéis visto u oído hablar de Sinister, y no es para menos. Un escritor de True Crime, Ellison Oswald, se muda junto a su familia a la casa donde hubo un asesinato para conseguir inspiración para una nueva novela. En la casa descubre unas cintas de vídeo que muestran las muertes de esta familia y decide seguir investigando, pese a que las cintas tengan efectos extraños en el día a día de Ellison. La película se puede dividir en dos partes. Por un lado están las partes de las cintas de vídeo y por el otro están las partes que ocurren, entre comillas, en el mundo real. Las partes normales del mundo real son un poco normalitas. Es una película de terror normal y corriente, no creo que destaquen esas partes. A ver, que algunos momentos sí que llegan a dar miedo, pero no se hace nada nuevo ni sorprendente. No es el punto fuerte de la película. En cambio, las cintas de vídeo te dejarán sin dormir años. La película logra a la perfección darte esa sensación de que estás viendo algo que no deberías estar viendo, algo prohibido que sabes que no te va a dar nada positivo. Es una sensación extraña y es lo mismo que siente el protagonista. Fijarse en las cintas, ver esos detalles escondidos que te dan más detalles para la trama, descubrir el misterio que hay en ellas. Son tantas cosas las que funcionan en estos segmentos que hacen a la película muy memorable. Ojalá la película entera fuese así. Las cintas dan miedo y cada vez que el protagonista empieza a ver una, sabes que la cosa no va a terminar bien. Es una película oscura que trata temas oscuros, pero si te ves capaz y preparado para verla, adelante, la vas a disfrutar. Dentro de lo que se puede disfrutar una película que da bastante miedo. También suma puntos la dupla del director y actor protagonista. Ethan Hawke, al que no hace falta ni que le presente, y Scott Derrickson, que conoceréis posiblemente por Doctor Strange. Tras lo bien que funcionó esta película, volvieron a trabajar años después en The Black Phone, otra muy buena película de la que posiblemente hable en un futuro vídeo. Y esta buena relación que tienen se traslada a la película. Ethan Hawke está magnífico, como de costumbre, y eso en gran parte es gracias al trabajo del director. Sinister es una muy buena película que no veo que esté sobrevalorada, y si no la has visto no sé a qué esperas. Creep es la película más simple de esta lista. 2 actores, un par de escenarios, cámara en mano y ya está, no hay más. Ningún elemento sobra ni falta, tiene lo justo y necesario. Las películas fan footage son mi debilidad, por lo que cuando la vi ya sabía que me iba a gustar, pero no del modo que pensaba. La película está protagonizada por Aaron, un camarógrafo con problemas monetarios que acepta un trabajo para viajar a una cabaña alejada de toda la civilización en una montaña. En esta cabaña vive su cliente, Joseph,
que le explica que tiene un tumor cerebral y que se espera que muera antes de que su esposa embarazada vaya a dar a luz, por lo que quiere a Aaron para que grabe un día de su rutina para que lo pueda ver su hijo en el futuro. Hasta ahora todo suena normal, incluso parece un gesto bonito por parte de Joseph. A primeras puede parecer que simplemente es una persona extraña que no sabe hacer amigos, pero poco a poco la cosa se irá torciendo y Aaron deberá saber cómo reaccionar. Y no solo Aaron, también el espectador, ya que al ser fan footage estás totalmente inmerso en la película, sientes que estás ahí con esta persona tan peculiar delante. Sorry, didn't mean to do that. Keep doing that. Come on, let's go. Creep es una película muy incómoda, en la que la dinámica entre los dos personajes es tan interesante que aunque toda la cinta sea diálogo, te pasa volando. También ayuda a que la película sea tan corta, no dura ni hora y media. Mark Douglas, quien interpreta a Joseph, hace una interpretación increíble y logra que le cojas cariño a esta persona tan peculiar, a la vez que te da miedo y te pone nervioso. Es imposible no estar constantemente tenso con alguien así. Buddy, you're gonna love this. Hello, my name is Peach Fuzz. I might look like I eat you up, but I'm as friendly as a rabbit, and I'd make a very good friend. Peach Fuzz, I am here. El guión de la cinta fue frecuentemente modificado durante el rodaje, consiguiendo diferentes variables de cada escena de la película, o incluso diferentes finales. Esto les permitió, en la sala de montaje, escoger las mejores escenas de una gran cantidad de posibilidades, dando como resultado las mejores opciones posibles. La película quedó así, tal y como la conocemos. Lo dicho, es una película muy simple y lo que estáis viendo de fondo en el vídeo es todo lo que ofrece la cinta. Pero entre los personajes y la historia, es imposible que te aburras con una película así. Por momentos parece una mezcla de The Office y del proyecto de la Bruja de Blair, por cómo está grabada y por el tono tan excesivamente incómodo de la cinta. Hay una secuela, Creep 2, que es tan interesante como la primera, y una serie, The Creep Tales, que también dicen que está muy bien, por lo que si te gusta la película, tienes más cosas para ver. Son películas interesantes que puedes disfrutar si te gusta el género y sobre todo el cine cámara en mano. No la dejaría pasar. Se nota que es un proyecto pequeño hecho por poca gente, y se ve el cariño que hay detrás de cada pequeño detalle. La siguiente película es The Descent. Es la recomendación más popular y conocida de esta lista, pero estoy obligado a recomendarla siempre que puedo hacerlo. Estoy obligado por mí mismo, tengo que mencionarla siempre. The Descent es una película inglesa del 2005 dirigida por Neil Marshall, que unos cuantos años después dirigió el reboot de Hellboy. No pasa nada, Neil, todos cometemos errores. He's an asshole. La película trata de un grupo de amigas que tienen la increíble idea de esa expedición a una cueva perdida en medio de la nada a la que parece que no ha bajado nadie en cientos y cientos de años. Yo soy más de ir a la bolera, pero bueno, cada uno con lo suyo. Nice throw! Una vez adentradas en la cueva, se dan cuenta de que no están solas en medio de la oscuridad y deberán escapar de las profundidades de la cueva, cueste lo que cueste. The Descent es una película obligatoria para cualquier fan del terror, con infinidad de momentos icónicos. Y no solo icónicos, también terroríficos. Es la mayor pesadilla de un claustrofóbico, tomando lugar en espacios muy cerrados la mayoría del tiempo. Yo, en mi caso, ya estaba asustado mucho antes de que apareciese cualquier criatura, tan solo con la atmósfera creada por estos espacios cerrados y por los ruidos de la cueva, que a cualquiera pone nervioso. Y todo esto aumenta cuando las criaturas de la cinta entran en acción, sumando una sensación de persecución constante a todos los elementos anteriores. Los diseños de las criaturas también están muy bien, y dan juego a que se creen teorías de lo que realmente son. Es una de esas películas que no te explica nada, simplemente te pone en una situación con unos personajes y ya está. Todo lo demás es secundario. Las protagonistas no son el punto fuerte de la cinta, pero cumplen. También tiene una segunda parte, aunque no la he visto y tampoco he escuchado muy buenas cosas de ella, pero bueno, yo lo dejo ahí. Si quieres ver una película en la que estás la mitad del tiempo a oscuras y la otra mitad del tiempo huyendo en un espacio extremadamente cerrado, The Descent es tu película, aunque eso sea algo muy concreto. Si después de verla tienes algún tipo de interés en bajar a explorar una cueva, tienes un problema muy serio.
Las Host. Todos estuvimos en nuestras casas encerrados durante unos cuantos meses en 2020. No me acuerdo muy bien por qué. Hay gente que aprovechó la oportunidad para aprender a tocar instrumentos, hacerse streamer o hacer una película. En Host tenemos un grupo de amigos reunidos en Zoom que quieren hacer un ritual para contactar con espíritus. Sí, me cargué el parchís en el móvil, no puedo opinar. Rápidamente la reunión se descontrola y un demonio se les une a la llamada. Empiezan a pasar cosas muy raras y ya os imagináis cómo sigue la cosa. La película entera se desarrolla en la pantalla del ordenador de uno de los personajes. No es algo nuevo y ya hay otras películas del género que usan este formato, pero tampoco se ha usado demasiado y aún menos así de bien. Cuando empiezan a ocurrir cosas extrañas te empiezas a volver completamente loco, mirando todas las puertas abiertas, que por algún motivo nadie cierra su puerta, y analizando con detenimiento los fondos de todos los personajes de la llamada, por si aparece algo, que nunca se sabe. Además, tiene mucho mérito que esta película exista. Fue grabada durante la cuarentena de 2020 y todo lo que ves en la película lo hicieron los actores con muy poca ayuda, incluyendo, por ejemplo, los maquillajes. También los actores, más que ser actores, son un grupo de amigos que se aburrían y querían aprovechar el tiempo en algo útil, no como otros. Es muy corta, no dura ni una hora y tiene ese encanto. Hay uno hacia el final de la película que involucra una escalera, que me dejó bastante tocado la primera vez que lo vi. A día de hoy sigo traumado. Es muy original y te mantiene tenso todo el rato, vale la pena verla. O Terrified en inglés, en español suena muchísimo mejor. Es una película argentina dirigida por Demián Rugna. Este hombre explotó en popularidad internacional con su última película, La Increíble cuando acecha la maldad. Pero como ya se ha hablado mucho de esa cinta y ya está muy vista, he decidido hablar de la anterior película del director, que a mí me gusta incluso más que la otra. Lo único malo de la película es el póster, el cual es... bueno, es que mirad esto, si no tienes contexto de qué es la película, la ignoras y piensas que es una película de miedo genérica de Netflix, cuando es exactamente todo lo contrario. Aterrados nos muestra diferentes historias de fantasmas y de lo paranormal situadas en un mismo vecindario. La película nos muestra los horrores de 3 casas diferentes de la misma zona, como si fuese una especie de antología. Esto es un punto positivo, ya que significa que si no te gusta una de las historias, aún te quedan otras 2 que quizás sí que te enganchen. Si habéis visto Cuando acecha la maldad, ya conocéis el estilo del director. No se corta un pelo y lo muestra todo, y cuando digo todo, es literalmente todo. Crea secuencias muy tensas con muy pocos elementos, o elementos que ya están muy vistos y son comunes, pero siempre logra darle la vuelta a la situación para darle un toque original, ese toque que te hace querer quitar la película. Un niño fantasma ya está visto en 1000 películas y de 1000 modos diferentes, pero no como en Aterrados. La mayoría de sustos de las películas de terror actuales son muy predecibles y ya ha llegado un punto, por lo menos en mi caso, en el que los jumpscares no me afectan. Pero esta es una de esas películas que juega con los sustos de maneras diferentes e inesperadas. Salté del sofá en varias ocasiones, lo admito. Aterrados es una película muy innovadora e inesperada, que incluso si la ves y no te llega a dar miedo, que lo veo difícil, sabrás ver y apreciar sus puntos fuertes. Películas como estas son las que mantienen el género activo y a flote, y que existan películas tan populares, queridas y extremas como Aterrados tan solo son buenas noticias. Muy recomendable, y si te gustó Cuando acecha la maldad, es un visionado obligatorio. Un saludo a todos los argentinos del canal, que no sois pocos y de hecho sois bastantes, así que eso, un saludo. El cine zombies es uno de los géneros de terror más sobreexplotados y quemados de la historia. Hay poca novedad y poca sorpresa. Tienes zombies lentos, zombies rápidos, zombies que hablan, ovejas zombies, zombies alemanes de cierta guerra mundial, castores zombies, zombies españoles, zombies coreanos, a Bill Murray zombificado, a Michael Jackson zombificado, zombies en blanco y negro, zombies superhéroes, zombies animados, zombies timbartonizados, a Bambi zombie, zombies románticos, a bolitas zombie. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿No? ¿O queréis que siga? Puedo seguir. No es un aviso, es una amenaza. Entonces, siendo un género tan quemado y visto, ¿cómo va a dar miedo? Pues es complicado, pero se puede conseguir, sobre todo si consigues dar con una idea buena y original entre todo este mar de cosas zombies. Ese es el caso de Mads, que, en resumidas cuentas, son zombies franceses drogadictos, más o menos. Descubrí la película cuando estaba navegando por una de mis páginas piratillas de confianza cuando el póster de una película me llamó bastante la atención. No tenía ni idea de qué película era o de qué iba, pero simplemente por el póster y al ver que duraba poco decidí verla.
la mejor decisión que pude tomar esa noche. Maths es una película francesa de zombies del 2024, popular por su peculiar modo de grabación. La película es un único plano secuencia de hora y media de duración. Sé que últimamente se usan mucho los planos secuencias porque visualmente son llamativos, aunque no tengan mucho significado artístico o sentido dentro de la trama, pero no es el caso de Maths. Aquí seguimos a un grupo de jóvenes que a lo largo de una sola noche empiezan a transformarse en una especie de zombies. El plano secuencia está ahí para enseñarnos el principio de lo que podría ser el fin del mundo, sin que nos perdamos un solo segundo de un evento tan caótico e importante. El terror de Maths recae en su frenetismo, en el que estás todo el tiempo sin parar, completamente alerta porque sabes que algo está a punto de salir terriblemente mal. No hay muchos sustos, pero la película es un completo momento de tensión que no te deja respirar. Estás agobiado, estresado y con un mismo plano que no tiene ningún corte que te deje tomar el aire. La película va de menos a más, sin llegar a hacerse aburrida o mala en algún momento. Llega a sus momentos más memorables hacia la parte final. A todo esto hay que sumarle que los personajes consumen ciertas sustancias que los dejan muy poco preparados para las cosas que están a punto de vivir, y eso se transmite muy bien al espectador. Lo perdidos y confundidos que están nuestros protagonistas también lo estamos tú y yo. Es una película agobiante y estresante como ninguna, y el miedo que genera viene de ahí. No vas a llorar de miedo, pero el corazón te irá a 1000 durante los 89 minutos que dura la cinta. Los actores están fantásticos. El plano secuencia, pese a que tiene algún error visible, está generalmente muy bien grabado y tiene muy buena fotografía, muy buenos maquillajes y un muy buen final. La volví a ver para preparar este vídeo y me gustó tanto como el primer día. Más allá de que te dé miedo o no, es una película que recomiendo muchísimo y que se merece más reconocimiento, aún más dentro del género más sobreexplotado del cine de terror. Hay que apoyar y darle visibilidad a propuestas tan originales como Maths. Yo la disfruté un montón cuando la vi, espero que tú también te la goces. The Grudge es la tercera película de Ju-on, pero es la más famosa. Es la que todos conocemos por esta escena de Scary Movie 4. Haro? Hibachi Benihana Teriyaki. Nagasaki, Okinawa, Hokkaido, Yokohama. Karate Judo Sumo Samurai. Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru. Estoy hablando de la película japonesa, la original, no del remake americano que no funciona tan bien como esta. The Grudge es una película muy curiosa, que en papel no debería funcionar, porque se podría decir que no tiene una historia que contar. La película te muestra a diferentes personas enfrentándose a Karako y Toshio, los fantasmas de una madre y un hijo que atormentan una casa abandonada en Japón. Cuando la gente pone un pie en esta casa, están sentenciados a tener el peor final imaginable. No hay modo de salvarse, de evitar esta maldición, y de eso trata la película, de ver a gente aleatoria sufrir las consecuencias de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es una película muy creativa, en la que hay infinidad de escenas y momentos que consiguen dar miedo e inquietud, y de maneras muy originales. Todo el mundo conoce la famosísima escena de la cama, pero es imposible no mencionarla. Sabes que va a ocurrir un susto, pero el cuando ocurre es tan inesperado que te asustas sí o sí. Nunca volveré a dormir con una sábana encima. Hay momentos así a lo largo de toda la película, no tienes ni un momento para respirar. Que una película así funcione tiene muchísimo mérito, aún más teniendo en cuenta que apenas contó con $3,5 millones de presupuesto. Una tontería comparado a lo que suelen costar las películas del género, y con resultados más que positivos, incluso mejores que los de películas de muchísimo mayor presupuesto. Las navidades pasadas vi las 4 películas originales de Ju-on, y fue una muy buena decisión, aunque me pasase todas las navidades sin dormir. Y creo que son películas obligatorias para cualquier fan del género, sobre todo The Grudge. Todas las películas de la saga tienen las mismas características y la misma trama, si se le puede considerar una trama, pero cada una tiene encuentros diferentes. Es como una película formada por 4 películas. No sé, yo disfruté bastante todas y se pueden sacar momentos muy llamativos de todas las cintas. Recomiendo The Grudge porque es la mejor y la más icónica de la saga, pero cualquiera de las películas de Ju-on podría formar parte de la lista. Incluso el remake americano es bastante decente y tiene momentos que logran sensaciones similares a las originales, aunque no sea lo mismo y evidentemente sean 1000 veces mejores en las películas originales. Es una saga que hay que ver sí o sí, y dudo mucho que te arrepientas. Heretic o Hereje. Se estrenó en cines a finales de 2024 y fue una sorpresa muy grande para todos los que la vieron. Yo no sabía nada de esta película, ni siquiera sabía que existía, hasta que después de su estreno empecé a ver por Twitter diferentes reviews aplaudiendo la cinta. Luego vi que el antagonista era una especie de psicópata interpretado por Hugh Grant, y ahí fue cuando de verdad me llamó la atención. Por si llevas todo este tiempo viviendo bajo una piedra y no sabes quién es el actor. Hugh Grant es un actor muy reconocido por sus papeles en comedias románticas y en dramas. Notting Hill, El diario de Bridget Jones, Love Actually, la lista sigue y sigue.
Con todo este historial que tiene el actor, es muy llamativo verle en un papel así de diferente. Esto pasa en muchas ocasiones. Actores que están encasillados en un papel que cuando intentan hacer algo diferente destacan muchísimo y les sale bien. Este es ese momento para Hugh Grant. En Heretic seguimos a dos jóvenes misioneras que pican a la puerta del señor Reed, un hombre extraño que cuestiona sus creencias y no las deja salir de su casa. La película es claustrofóbica a más no poder, con una casa cerrada, sin salida y que parece un laberinto, como si las protagonistas estuviesen dentro de un juego macabro. Hugh Grant hace una interpretación fantástica y te crees que es un psicópata que da bastante miedo, incluso conociendo los trabajos anteriores del actor. Visualmente la película se ve increíble, las actrices principales también están muy bien y la película no aburre. Constantemente te está sorprendiendo con nuevas situaciones y giros de guión inesperados. Te mantiene todo el rato pendiente de lo que está sucediendo. Y te mantiene todo el rato atento pese a que estés constantemente estresado. Porque la película, más que dar miedo, agobia y estresa. Y no poco. Y de ahí viene que logre dar miedo. De ese agobio y estrés. La actuación de Grant te confunde, porque parece alguien súper amable y luego te sorprende de la peor manera posible. Es alguien calculador que sabe mentir, y por eso el espectador, al igual que las protagonistas, no sabe qué hacer, creer o pensar. Es todo muy confuso, y de ahí la incomodidad que da la película. Puede recordar un poco a Creep en ese aspecto. Además, el tercer acto de la película es algo totalmente inesperado y diferente al resto de la cinta. Es muy sorpresivo y verdaderamente da miedo. No voy a desvelar demasiado porque vale la pena verlo de manera sorpresiva, pero ya veréis. También hay que mencionar el toque de humor que tiene. El señor Reed hace varias referencias a la cultura popular durante la película, que le da un toque de humor que sirve para aliviar toda la pesadez de la trama y del asunto tratado. Está bien equilibrado y no es algo excesivo. Es una película que recomiendo un montón, y si conocéis al actor y alguno de sus anteriores trabajos, aún más. Verle hacer un papel así de diferente y que le salga bien, tiene mucho mérito, y merece la pena. It is farce. There is nothing holy here. Your religious text is mere ornament. As hollow and as capitalistic as these ridiculous games. Taking of Deborah Logan. Soy el mayor fan de las películas fan footage y de los falsos documentales, así que no podía no recomendar uno, va en contra de mis principios. En The Taking of Deborah Logan seguimos a Mia, Gavin y Luis, un equipo creado para realizar un documental sobre el Alzheimer. El documental en cuestión está protagonizado por una anciana llamada Deborah. Deborah está reacia a ser grabada, pero lo acepta después de que su hija Sarah le recuerde que necesitan el dinero para evitar que le embarguen la casa. Durante la grabación del documental, nuestros protagonistas se empiezan a dar cuenta de que algo extraño está pasando con Deborah. The Taking of Deborah Logan es un falso documental muy efectivo. No es pretencioso ni intenta hacer cosas espectaculares, y eso termina siendo algo positivo. Con pocos elementos y una estructura clásica de película fan footage, se centra más en momentos concretos que en momentos generales, consiguiendo escenas memorables y logrando hacer a una película así normal destacar entre la multitud. Sobre el papel debería ser algo soso, pero funciona muy bien. A veces solo hacen falta elementos simples para conseguir una buena película. Estos momentos memorables son terroríficos, y hay una escena en concreto de esta película que es muy popular y conocida. Aunque no conozcáis la película, posiblemente la hayáis visto en algún sitio. Es una película que forma parte de ese famoso género conocido como películas de terror en las que los ancianos dan mucho miedo. Ahora en serio, ¿qué pasa con los ancianos? ¿Todos dan miedo? Es una de esas películas que van de menos a más. Al principio es muy lenta y se limita a introducir y presentar personajes y situaciones, pero más adelante va cogiendo carrerilla y se vuelve algo con mucha más sustancia, algo efectivo que consigue dar miedo. Es una buena película fan footage, no creo que te decepcione, y también es bastante corta, lo cual siempre suma puntos. Es la primera película del director, y en su momento podía parecer alguien interesante a quien echarle un vistazo de vez en cuando, pero, por desgracia, las películas que ha hecho desde entonces no son demasiado buenas. Su primera película quizás fue un golpe de suerte. Y es una pena. Okay, well, here it comes. No. The Empty Man es una película difícil de recomendar, no os voy a mentir. Es una película muy larga, muy lenta y pausada, con muchos momentos en los que no ocurre nada de nada. He visto un montón de críticas a la película diciendo que es aburrida, y las entiendo perfectamente. Es un reto mantener la atención durante toda la película. Incluso yo, que la disfruté bastante, me quedé pillado en un par de momentos. Entonces,
¿por qué recomiendo una película de la que solo estoy diciendo cosas malas? The Empty Man es una película muy especial. Es otra película que sufrió las consecuencias de haber salido en 2020 y se merece más reconocimiento. Sí, es extremadamente pausada, pero si estás interesado en la historia que te cuenta y entras en la dinámica de la película, lo disfrutas. La película trata sobre James, un detective retirado que sigue en duelo por los fallecimientos de su mujer y de su hijo. Nora, una amiga de James, le comenta que su hija, Amanda, ha desaparecido, dejando en el baño de su casa un mensaje escrito con sangre que pone "The Empty Man me obligó a hacerlo". James, con sus conocimientos de detective, comenzará una investigación para encontrar a Amanda. Lo que no sabe es que está a punto de entrar en una pesadilla. The Empty Man es como si fuese la película de un creepypasta. Coge clichés como el del detective que sale al retiro para resolver un último caso, el del protagonista atormentado por los fallecimientos de su familia y otros clichés típicos del género, pero te combina todos estos clichés y les da matices y capas que te hace verlos de otra manera. La fotografía es una barbaridad. Está muy bien editada y se logra una atmósfera muy incómoda en todo momento. Te sientes observado, espiado, como si hubiese alguien detrás de ti en todo momento. El miedo que he sentido viendo esta película no viene de sustos, y tampoco fue un miedo de llorar mientras la veía por la noche solo en mi habitación. Es un tipo de miedo diferente. Es ese miedo que viene de la incomodidad y de la confusión. Seguir a James mientras resuelve este misterio es como entrar en una pesadilla continua, en la que cada minuto que pasa se siente más surrealista que el anterior. Es una sensación extraña, que no se consigue con muchas películas. Todo es muy oscuro, triste y deprimente. No ocurre nada bueno ni bonito en toda la cinta. Es hasta admirable que consiga ser algo tan triste. Y bueno, imposible no mencionar el prólogo. Los primeros 20 minutos de la película son una historia separada a la del resto de la cinta, en la que se te presenta el mito y la leyenda de Empty Man. La gente más crítica con la película suele aplaudir el prólogo, y no es para menos. Es un prólogo que abre a la perfección la cinta, y si escuchas mi recomendación y decides darle una oportunidad a la película, lo más posible es que, como mínimo, disfrutes esos primeros 20 minutos. The Empty Man no es una película para cualquiera, y es posible que este vídeo se llene de comentarios negativos sobre que es muy aburrida o lenta, pero de verdad que recomiendo darle una oportunidad. Si te interesa la historia y el misterio que James debe resolver y la película consigue retener tu atención, TikTok le ha hecho mucho daño a la sociedad, verás una película muy especial, o por lo menos así lo veo yo. Yeah, no. Y esas son las películas. ¿Te han gustado? Dime que sí, venga. Venga, no te hagas el duro. Espero que las películas te hayan llamado la atención. Con que por lo menos una sea de tu interés, yo me doy por satisfecho. También me paso a darle las gracias a Ricardo del Toro 6676 y Dr. Key 2003, los primeros miembros del canal. Haciendo miembros desbloqueáis la opción de poder votar en encuestas cuál será el siguiente vídeo. Y tendréis un saludo al final de cada vídeo. Si queréis apoyar al canal, es una muy buena manera de hacerlo. Así que eso, muchas gracias por el apoyo, jefes. Hoy os regalo una pandereta. Y hasta aquí el vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Subo vídeos sobre cine semanalmente. Si te interesa el tema, también puedes echarle un vistazo al canal. Espero que te haya gustado el vídeo y espero verte en el siguiente. ¡Chao!